vaya llevando la lectura porque vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Hechos 5, 12 en adelante. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, vamos a leerlo todo el verso 29. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos saben que esto es una verdad en cualquier parte del mundo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Cualquier persona, cualquier individuo que quiera imponernos a nosotros a hacer algo contrario a la palabra de Dios, es prácticamente automático en que usted y yo decidamos hacer caso omiso a eso que nos esté pidiendo o exigiendo, si eso ofende a Dios. Entonces siempre nosotros debemos decidir lo correcto, y lo correcto es obedecer a Dios. Por lo general, nunca de las cosas que Dios exige contradicen la ley. De hecho, las leyes que existen o que conocemos están de una u otra forma basadas en la ley mosaica, basado en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Cuando la gente estudia derecho, de una u otra forma tiene que ver la ley de Moisés o la ley del Sinaí, y de allí aprende y comprende muchas cosas que tienen que ver con el derecho. De manera que cuando alguien comienza a exigirnos que nos salgamos del orden de Dios, tenemos completamente la libertad de parte de Dios de decir no. Entonces, ¿por qué se llama perseguidos por la verdad? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban predicando el evangelio, estaban predicando el camino, estaban predicando a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. Él es la verdad. El evangelio es la luz, es la verdad que alumbra a todo hombre. Entonces estos hombres estaban siendo perseguidos por simplemente anunciar el mensaje de buenas nuevas de salvación. Ahora, la oposición feroz del mundo hacia Cristo y sus seguidores se hacen claramente visibles desde el tiempo de su nacimiento hasta nuestros días. Desde que el mundo supo que Cristo venía a este mundo, desde ese momento comenzó la persecución contra Él, pero también contra sus seguidores. Siempre ha existido oposición y persecución para el pueblo de Dios. Escúcheme bien, siempre ha existido persecución para Cristo y para su pueblo. Incluso desde mucho antes de su nacimiento, su pueblo ha sido objeto de dolor
y sufrimiento por parte de los enemigos de Dios. Por eso es que usted, como cristiano, padece, porque el mundo le aborrece. ¿Por qué? Porque usted no es de este mundo. Y porque no es de este mundo, entonces el mundo no puede amarle. Desde luego que para la iglesia naciente, mis amados hermanos, la iglesia de Jerusalén, esa iglesia que había iniciado, no iba a ser para nada diferente. Para ellos no iba a ser diferente y tampoco para nosotros. Vemos el odio y el desprecio por parte de los líderes religiosos de la época hacia los apóstoles, cómo constantemente los amenazaron, los azotaron y encarcelaron injustamente a estos hombres solo por proclamar la verdad. De manera injusta los encarcelaron, de manera injusta los persiguieron, de manera injusta los azotaron, solamente por proclamar la verdad divina. Ahora, alguien puede decir, bueno, era el celo religioso que tenían los fariseos. Es que ellos eran muy celosos de la ley, pero resulta que el celo religioso de los fariseos y los saduceos no tenía nada que ver con Dios. El celo que ellos tenían no tenía nada que ver con Dios, sino con el temor de perder el control y el poder que ejercían en el pueblo. Una característica, mis amados hermanos, de los grupos peligrosos y religiosos es que les gusta el control y el poder sobre el pueblo. Y los saduceos y los fariseos, lo único que tenían era celo, pero no por las cosas de Dios, no porque hicieran las cosas correctamente, sino porque estaban perdiendo el control que ejercían sobre el pueblo. Esa era realmente la razón de su celo. No soportaban ver cómo la gente escuchaba con gran admiración la enseñanza de los apóstoles. Incluso se molestaban cuando Jesús predicaba y enseñaba. Les molestaba lo que Jesús decía. Ahora sus apóstoles estaban enseñando y predicando y también ellos se enfurecían. Y es que los religiosos, mis amados hermanos, solo se preocupan por la apariencia externa y las cosas de este mundo. Eso es lo que les preocupa a ellos, las cosas externas y las cosas de este mundo. Mientras que el cristiano está más pendiente de las cosas de arriba. Los religiosos solo se preocupan por el poder, la influencia y la vanidad. Su interés no es que la gente sea libre, sino dependiente. Por eso siempre se oponen a la verdad. A ellos les gusta que la gente sea dependiente. Siempre están tratando de privar a la gente de la libertad de conocer la verdad, de escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque entonces les hace a ellos perder la influencia que ejercen. Pero a ellos no les preocupa realmente la gente. Ellos por eso siempre se están oponiendo a la verdad. Pero alabado sea Dios, amén. Alabado sea el Señor, que siempre, a pesar de la adversidad, la verdad siempre ha sido proclamada y siempre ha salido triunfante. Al final, la verdad siempre triunfará. Sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier situación y adversidad, la verdad siempre saldrá a flote y se mantendrá. Siempre estará arriba, porque nadie puede contra la verdad. Siempre saldrá triunfante. La historia lo ha demostrado. La historia de la iglesia ha demostrado que la verdad siempre sale triunfante. En medio de un mundo hostil, porque en el mundo que estamos es un mundo hostil, Dios ha preservado su palabra. Y mire qué interesante, Dios ha preservado su palabra y levantado hombres y mujeres, ha levantado a hombres y mujeres fieles que han estado dispuestos incluso a entregar su vida por la causa del evangelio. Nunca ha faltado la fidelidad a la palabra. En medio de un mundo hostil y en medio de tanta adversidad, en medio de tanta maldad, Dios se ha encargado de preservar a hombres y mujeres que proclamen libremente y abiertamente la verdad de Dios. Incluso han estado dispuestos a entregar su vida por la causa del evangelio. Tristemente, al igual que antaño, la iglesia hoy sigue sufriendo, no solo por causa del mundo, sino también por causa de los líderes cristianos que se han vendido y han comprometido su lealtad al Señor por posición e influencia. Qué interesante, ¿no? Cómo la historia se repite a lo largo de los años. No es nada nuevo. Lo que nosotros observamos y vemos en el día de hoy no es nada nuevo. Los religiosos de aquel entonces, los influyentes de aquel entonces, se confabularon con el gobierno romano para hacer de la suya. Cosas que no eran correctas, cosas que no estaban bien, las permitían con tal de que ellos se mantuviesen en el poder y ejerciendo algún tipo de influencia. Demasiadas veces el Señor anunció y alertó a sus discípulos sobre el odio del mundo hacia ellos. El mundo nos odia, mis amados hermanos. Cuando digo el mundo no me refiero a una persona, me refiero al sistema que gobierna el mundo. Nosotros sabemos que según la Biblia el príncipe de este mundo es Satanás, ¿sí o no?
Porque si fuese Dios el que gobernara el mundo, no viviéramos las cosas que estamos viviendo, ni la forma en cómo se están llevando a cabo las cosas. Pero el mundo como tal nos odia. Nos odia de una manera impresionante. Y el Señor nos alertó. Demasiadas veces el Señor alertó a sus discípulos. Nos anunció sobre el odio del mundo hacia nosotros. Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 15. Vaya a su Biblia en San Juan, capítulo 15. Y vamos a ver qué dice la Escritura. San Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 18. Versículo 18 en adelante. Y dice la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Amó el mundo a Dios o lo aborreció? ¿Y por qué aborreció el mundo a Dios? Porque proclamó la verdad. ¿Sí o no? La verdad no es lo que muchas veces creemos. A todo el mundo no le gusta la verdad. A todo el mundo no le encanta la verdad. Y todo el mundo no está dispuesto a que se diga la verdad. Porque cuando la verdad se proclama, hay quienes son afectados. Hay quienes son de una u otra forma desnudados, desenmascarados, y por lo tanto se oponen a la verdad. Prefieren vivir en una mentira, engañándose a sí mismo y engañando a otros. Pero Jesús dice: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué sucederá con el resto? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dios está hablando aquí, diciéndole a sus discípulos, a sus apóstoles: si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Y les está diciendo: si yo no hubiese venido a este mundo, si yo no hubiese confrontado a los fariseos, si yo no hubiese confrontado a los saduceos, si yo no hubiese confrontado a este mundo con la verdad, ellos tendrían entonces una excusa. Pero como yo he venido y les he hablado, ahora no tienen excusa, dice. Entonces dice: pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita: en su ley sin causa me han aborrecido. No en la ley de Dios, sino en la ley de ellos mismos. En la ley de los hombres, en su propia ley, ellos me han aborrecido sin causa. ¿Había alguna causa para odiar al Señor? No existía ninguna. No había ninguna. Sin embargo, el grupo religioso, la élite del momento, odiaba al Señor. Dice que lo odiaban sin causa. Me aborrecieron, dice la Biblia. No había motivos ni razones para odiar y despreciar al Señor, pero lo aborrecían, lo odiaban. Y es interesante que la gente odia el Evangelio sin conocerlo. No sé si usted ha tenido amigos, conocidos o gente que se expresa de una manera fuerte y terrible en contra del Evangelio sin conocerlo y sin saberlo. Y dicen esos evangélicos. Y esos y vulgaridades y se ensañan contra los creyentes sin razón alguna. Cuando usted le pregunta: ¿pero te han hecho algo a ti? No, pero igualito ellos se creen no sé qué. Y es una rabia, un celo, una incitación, una violencia en su verbo. Y algunos, si pudieran maltratarlo, lo harían sin lugar a dudas. Ahora la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente se enfada cuando se habla la verdad. Si se dice pecado, si se nombran los pecados, si se dice infierno, si se dice la causa, si se dice, la gente se ofende, se molesta. Aunque usted no dice nombre y apellido, algo indica que la gente de una u otra manera se incomoda con la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba con los líderes religiosos? Los apóstoles estaban predicando al pueblo, pero ellos se sentían aludidos de una u otra forma. Y vamos a ver por la lectura que ellos mismos dicen: ustedes están achacándonos la muerte de ese hombre, o sea, de Cristo. Y están llenando a Jerusalén de su doctrina, o sea, de su enseñanza. Están diciéndole a la gente que Él murió, que Él resucitó. Acuérdense que los saduceos no creían en la resurrección. Por lo tanto, esto que estaban haciendo los discípulos y los apóstoles era una tarea titánica, una batalla gigantesca. Entonces Dios estaba claro. Entonces la gente aborrece
y odian el Evangelio sin conocerlo. Pero estos hombres que aborrecían el Evangelio no eran inocentes. Jesús dice que como Él vino y les habló, ahora no tienen excusa. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque la gente necesita a Cristo y necesita la salvación. Si una persona muriese sin conocer y haber escuchado el Evangelio, tendría excusa. Pero no hay excusa. El que muere y parte de este mundo sin Cristo no tiene excusa. De una u otra forma Dios ha permitido que esa persona escuche el Evangelio, sea porque tiene un familiar, un amigo, sea porque había una iglesia cerca, sea porque hubo un culto evangelístico, como quiera, de una u otra forma Dios permite que la persona escuche el Evangelio. Y cuando una persona escucha el Evangelio y lo rechaza abiertamente, esa persona no tiene excusa. Ahora, Él vino y les habló, y como les habló, ahora no tienen excusa. Su corazón endurecido y obstinado voluntariamente serán los responsables de su condenación en el día del juicio. En el capítulo 16 de San Juan, el Señor también les alertó de las experiencias que les tocaría vivir a los apóstoles. Nada debe agarrarnos por sorpresa, todo está en la Biblia. Miren lo que dicen las Escrituras, versículo 16, y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 5. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Está hablando Jesús. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Qué interesante. Esto no es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Ahora el Señor estaba diciéndole a los discípulos: mire, esto les va a suceder, van a ser perseguidos, van a ser expulsados de la sinagoga. Cada vez que ustedes hablen de una u otra forma van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. El Señor estaba preparando el corazón de los apóstoles, estaba hablándole para lo que le iba a tocar enfrentar. Casi siempre que vamos a vivir una experiencia difícil, Dios prepara nuestro corazón o envía a alguien para que nos hable, para que cuando las cosas sucedan, nos lleguen de una u otra forma, no nos agarren desprovisto ni desprevenido. Dios viene hablando a su iglesia. Dios viene ministrando nuestro corazón. Dios viene trayendo la palabra necesaria para que nosotros nos preparemos y nos concienticemos de la gran realidad a la cual nos estamos enfrentando. Esta era la realidad de los apóstoles, pero también puede ser la suya. También puede ser la realidad que le va a tocar vivir en el resto de los siguientes años, en los días por venir. Quizás usted también se encuentra en esta misma situación. Les tocaría entonces a los apóstoles vivir siendo expulsados de la sinagoga por hablar ¿qué? La verdad. Van a ser expulsados, ¿por qué? Por hablar la verdad. Incluso muertos por la verdad, como el caso de Esteban. Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 6. ¿Por qué murió Esteban? Porque estaba predicando la verdad. Y dice que se enfurecían y crujían los dientes mientras Esteban predicaba, y entonces decidieron apedrearlo. Los creyentes en ninguna época han deseado la muerte, ni quieren ni les gusta ser perseguidos. A mí no me gustaría ser perseguido, ni quiero que me maten, ni nada por el estilo. A ningún creyente lo ha deseado, pero hay creyentes que le ha tocado experimentar esto por causa de la verdad. Entonces, sin embargo, nuestro amor y fidelidad al Señor nos lleva a ser fieles incluso aún cuando nuestra vida corra peligro. ¿Estás dispuesto a ser fiel al Señor incluso cuando tu vida corra peligro? Porque una cosa es ahora, ¿verdad? Y por eso la Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Estén constantemente orando. ¿Para qué? Para que estén entendidos de los tiempos y las sazones. ¿Para qué? Para que estemos preparados, mis amados hermanos. Necesitamos entender esto. La pregunta es: ¿podemos ser fieles al Señor incluso cuando nuestra vida corra peligro? Deberíamos serlo. Se espera de un cristiano la fidelidad a Dios incluso cuando su vida corra peligro, porque es el testimonio de la iglesia a lo largo de la historia. Salvo que ahora los cristianos son solamente cristianos nominales o cristianos de repente de club, cristianos solamente de prosperidad, cristianos solamente de que me den, cristianos solamente de que Dios tiene que consentirme porque soy su hijo consentido, pero ningún cristiano de los que en el día de hoy profesan seguir a Dios estaría dispuesto a recibir tortura o sufrimiento por causa de Cristo.
Quieren un Cristo solamente complaciente. Pero la vida cristiana no es esa. El testimonio de la iglesia a través de la historia no es ese. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para lo que viene? ¿Estamos nosotros realmente conscientes de que ser cristiano, y como dijimos, somos testigos de Cristo? Y la palabra testigo en el diccionario griego tiene la misma connotación que para mártir. Una persona que es testigo de Cristo es un mártir. Significa que está dispuesto a morir con tal de decir la verdad. Ahora es algo serio, ¿no? Y por eso la pregunta es válida en la mañana de hoy. ¿Estamos nosotros incluso deseosos o capaces de ser fieles al Señor aun cuando nuestra vida corra peligro? Incluso bajo sentencia de muerte, no podemos dejar de decir la verdad. Usted no debe dejar de decir la verdad bajo ningún tipo de presión. Siempre debe decir la verdad. Primero porque amamos al Señor. Amamos al Señor. Y el Señor, si algo nos ha dado ese ejemplo de que la verdad hay que decirla. La verdad hay que proclamarla. Y no me refiero aquí a que usted me malinterprete y diga, bueno, el pastor dice que hay que decir la verdad y de manera imprudente usted anda por allí proclamando y diciendo lo que no debe, cuando no debe, en el lugar que no debe. A eso no me refiero. Cuando digo que debemos decir la verdad, no me refiero a que debe ser imprudente, porque una verdad dicha en el lugar que no corresponde pasa por necedad. Pero me refiero a, en cuanto al Evangelio, en cuanto a nuestra responsabilidad como cristianos y ante las consecuencias que eso nos pueda generar por ser fieles a Dios, ¿estamos dispuestos realmente a hacer lo correcto? Entonces debemos hacerlo primero porque amamos al Señor y segundo porque amamos las almas, amamos a los perdidos. Hermano, ¿sabe cuánta gente va rumbo al infierno por nuestro silencio? ¿Cuánta gente muere sin Cristo? ¿O cuánta gente está cerca de nosotros y nunca nos atrevemos a decirle la triste condición en la que se encuentra porque nos da temor a que reaccione de manera indiferente o a que se burle, qué sé yo? Pero debemos hablar de Cristo. A quien sea, donde sea. Tenemos que hablarle de Cristo por amor a las almas. La salvación del hombre se encuentra en Jesucristo y este debe ser proclamado aun cuando el mismo infierno se levante impidiendo que se predique el Evangelio. Esteban murió proclamando el Evangelio, aun cuando estos sin causa lo odiaban. En un mundo cada vez más tolerante con el pecado, donde lo inmoral se convierte en algo normal. ¿Sabía eso que estamos en este mundo? Donde lo inmoral se convierte en algo normal, donde el pecado se hace ley. Ahora el pecado es justificado incluso en la Constitución y en la ley. El pecado se hace ley. Los cristianos deben proclamar la verdad. En medio de este mundo así, nosotros debemos proclamar la verdad y llamar pecado lo que es pecado, sin importar que las autoridades lo hayan convertido en ley. Aunque la Constitución, aunque lo avale no sé qué, lo que es pecado, mis hermanos. Y nosotros no podemos decir otra cosa que no sea la verdad. La Biblia dice que es pecado. Para el cristiano, la ley de Dios está por encima de cualquier otra. Y no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído. En nuestros días hay una lucha, una gran lucha espiritual y moral. Estamos ante una sociedad de características antidiluvianas. Estamos ante una sociedad de características antidiluvianas, conductas aberrantes, prácticas sodomitas por doquier. Y lo que es peor aún, nuestros gobernantes y futuros líderes será una generación complaciente de todas aquellas cosas por las cuales viene la ira de Dios. Tendremos el LGTB liderando y legislando las leyes de nuestras naciones. ¿Qué les parece? Liderando las leyes de nuestras naciones, legislando. Queramos o no, la persecución viene, y todo por oponernos al aborto, a la pedofilia, al tercer género, por hablar con bases y fundamentos bíblicos sobre el desagrado de Dios con estas prácticas. Entonces seremos perseguidos por intolerantes, por ser excluyentes, por homofobia, por retrógrados, sexistas, machistas, y para usted de contar. Cosas por las cuales vamos a ser juzgados, amenazados, sentenciados. Usted dice, pastor, pero eso no está vigente aquí, pero viene. Ya en otros lugares sí existe, y ya está vigente, ya está funcionando, y ya son censurados los creyentes, y ya las leyes son aprobadas. Eso es lo que viene, mis amados hermanos.
Y por alguna razón Dios está hablándonos a nuestros corazones y advirtiéndonos para que nos preparemos. No importa si es el año que viene, si es dentro de 5 o de 10, pero quiero decirle que por la verdad fueron perseguidos los apóstoles. No por malhechores, no por asesinos, no por estafadores, simplemente por decir la verdad. Y si usted realmente quiere servir al Señor fielmente, seguir al Señor y amarle con todo su corazón, usted debe decir la verdad. Entonces fíjese qué interesante. La generación antidiluviana era una generación perversa, aberrante, una generación que se caracterizó por su maldad, por su pecado, por hacer cosas ofensivas a Dios. Y dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad y el corazón del hombre era de continuo al mal, vino el juicio sobre la tierra y el juicio fue el diluvio. A la gente se le olvida que Dios ya destruyó este mundo con agua. Se le olvida que hubo una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, la cual se complacía en cualquier clase de sinvergüenzura y maldad y marramucia que se pueda imaginar, por hacer cosas aberrantes, por ir en contra del uso natural de la razón. Dios envió fuego y azufre y fue una ciudad totalmente destruida. Ahora la Biblia también dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo es realmente la conducta de nuestra sociedad en el día de hoy? Similar, yo diría que hasta peor en algunos aspectos que la conducta de los antidiluvianos o quizás de los de Sodoma y Gomorra. Ahora, hubo juicio de Dios en ambos lugares y nosotros no vamos a hacer la excepción. Nosotros no somos mejores que los antidiluvianos y tampoco somos mejores que Sodoma y Gomorra. Nosotros tenemos una responsabilidad, mis amados hermanos, en la sociedad en la que vivimos. Tenemos una gran responsabilidad. Y cuando le digo que nuestros gobernantes y futuros líderes serán personas complacientes de todas aquellas cosas por las cuales viene la ira de Dios, me refiero a que tenemos hombres contrarios a la palabra de Dios dirigiendo nuestras sociedades. Son complacientes, aprueban leyes a favor de ese tipo de persona que nosotros no odiamos. Nosotros no odiamos al pecador. Nosotros no odiamos a una persona por la conducta que tenga. Nosotros creemos y entendemos que toda persona necesita el Evangelio. Sea homosexual, sea heterosexual, sea bisexual, sea transgénero, sea lo que sea, necesita el Evangelio. Nosotros tenemos que proclamar la verdad. No es que yo quiero en mi propia humanidad meterme en la vida de alguien y decidir cómo vive, porque no es mi deseo. Pero sí es mi deber como hijo de Dios proclamar lo que Dios dice. Y Dios dice que varón y hembra los creó. Dios dice en su palabra que Él aborrece a los que se echan varones con varones, de que ningún afeminado entrará en el reino de los cielos. Ahora, yo puedo ser muy bueno y decir, ay Dios mío, yo quiero que Él entre, pero son las normas y la ley de Dios. Y el autor de la vida es Dios, quien formó al hombre fue Dios, quien formó a la mujer fue Dios, y yo no puedo decir otra cosa que no sea eso. Pero entonces seremos señalados como un retrógrado, que no estamos realmente dispuestos a avanzar según con la ciencia, dispuestos a avanzar en materia de derechos humanos, que no hay ningún tipo de discriminación, aquí puede entrar todo el mundo. Pero no vamos nunca, o no deberíamos nunca aceptar que una persona contradiga lo que la palabra de Dios dice. Porque para nosotros y para Dios, pecado es pecado, sea porque seas un adúltero, sea porque eres un fornicario, sea porque eres homosexual, sea porque eres un ladrón. Para Dios no hay tal cosa como el pecado de homosexualidad es más fuerte que el pecado de adulterio. No, es un pecado del cual debo arrepentirme, con el cual tengo que luchar y batallar. Es que hay algo dentro de mí que me impulsa y no puedo controlarlo. Necesitas de Dios. Necesitas arrepentirte y necesitas luchar, porque yo no puedo ser como un animal irracional que me dejo llevar por las pasiones y los instintos. Yo tengo un raciocinio. ¿Cómo un hombre me va a decir a mí que le gustan los niños y porque le gustan los niños no puede controlarlo y deben aceptarlo porque él es un hombre como todos los demás, solo que tiene atracción por los niños? Pues no. Ese pastor es un religioso, perverso, señalador. No tiene amor. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y porque te ama, envía hombres como yo y como muchos otros que te dicen las cosas como son. Y tú necesitas oír la verdad. La pregunta es, como iglesia tenemos un gran desafío, mi amado hermano. Un gran desafío. Necesitamos ser firmes. Necesitamos proclamar esta verdad, anunciarla, porque hay mucha gente que necesita escucharla. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos gobernados por el LGTB y todas las demás cosas que están allí?
Y entonces salga un alcalde, un gobernador o un presidente y dice, las cosas son así de ahora en adelante. Y cualquiera que se atreva a señalar o a denunciar esto como pecado será encarcelado por 15 y 20 años. O tendrá que pagar una multa de tanto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pastor, a la final de verdad Dios es amor. Yo no voy a, ¿qué hago yo preso, verdad? A la final ellos le darán cuenta a Dios. No hablemos de eso y ya. El problema no es que la gente no quiere oír nada que tenga que ver contra su pecado. Si algo incomoda a una persona es cuando Dios toca su llaga y le pone el dedo en ella y lo estruja. Es incómodo. Esa es la tarea más difícil, creo. Pero alguien tiene que hacerla. Alguien tiene que llevarla a cabo. Y nosotros como iglesia somos el parlante de Dios en la tierra. Somos la voz de Dios aquí en la tierra. Así habla Dios a este mundo. A través y por medio de su iglesia y por medio de su palabra. Entonces, ¿por qué vamos a ser perseguidos? Yo digo que sí, vamos a ser perseguidos. No es que esté diciendo que vamos a pasar por la gran tribulación. La gran tribulación es una cosa que no tiene comparación con cualquier cosa que nos podamos imaginar. Pero algo sí es seguro. De algo tenemos que sufrir por causa del evangelio. Algunos ya están sufriendo. Y quizás usted me dirá, bueno, pastor, hay familias que prácticamente desheredan a sus hijos por causa del evangelio y le hacen una cruz. Hay familias andinas, sin ir muy lejos, que cuando un hijo deja el catolicismo y se convierte al cristianismo, prácticamente es un cero a la izquierda. Le hablamos porque no nos queda de otra, pero si pudiéramos desaparecerlo sin que nadie se enterara, lo haríamos. Simplemente había un pueblo llamado Queniquea, en Mérida. Hubo una pequeña iglesia que comenzó una misión allí y fueron apedreados. Piedras, el pueblo estaba molesto por esa gente que estaba allí. Entonces me vienen a decir a mí que no, a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Cuántos amigos no podemos perder nosotros simplemente por oponernos a la mentira, al engaño? Dígale a algún familiar, no, aquí yo no voy a aceptar sinvergüenzuras. Este se cree más santo que yo y sabe cómo es la cosa, más nunca le habla y ya. Pero no es que usted no lo ama, no es que usted desea eso. Es que usted tiene que ser fiel a Dios. Y como cristiano tiene responsabilidad. Entonces la Biblia es muy clara. ¿Cómo vamos a ser perseguidos? ¿Qué viene? Bueno, por oponernos al aborto. Yo no estoy a favor del aborto. Por lo tanto, aunque la ley lo apruebe, el aborto es pecado. No estoy a favor de la pedofilia. Y usted como cristiano no puede estarlo. Un tercer género, no, varón y hembra. O hembra o varón o hembra. Nadie nace como algunos quieren justificar por allí, nací así. No, si nació así, entonces Dios es mentiroso. Y le aseguro que el mentiroso no es Dios. Ahora, ¿que hay científicos homosexuales? Sí. ¿Que hay doctores homosexuales? Sí. ¿Que ellos desearían y anhelarían que la ciencia lo aprobara? Sí, pero la ciencia no puede aprobar eso. Porque hasta ahora no hay nada que la ciencia pueda probar que diga que eso es cierto. Pero usted va a ser perseguido por oponerse a lo que ellos desean y anhelan. La ciencia sí considera un trastorno ciertos comportamientos en hombres y mujeres que van en contra de la naturaleza. Trastorno, pero si usted dice que es un trastorno, entonces la gente lo ve feo. Entonces hay muchas cosas, mis amados hermanos, en las cuales nosotros tenemos que pensar. Vamos a ser entonces perseguidos por intolerantes. Hay gente que quiere que nosotros toleremos, pero nadie nos quiere tolerar a nosotros, ¿no? Las incongruencias de la vida. Debe ser tolerante. Entonces, si debemos ser tolerantes, debe ser tolerancia de allá para acá y de aquí para allá. El hecho de que yo acepte ciertas cosas no significa que yo la apruebe o que le dé el visto bueno. Si alguien quiere que nosotros toleremos, debe tolerar también de aquí para allá. Entonces, ellos quieren que nosotros seamos tolerantes, pero ellos no nos toleran a nosotros. No nos pasan. Entonces, son las injusticias, las incongruencias. Ahora, ellos dicen que somos homofóbicos. Homofobia, no tenemos homofobia, yo no le tengo miedo a ninguno, ni le deseo mal a ninguno. Creo que son un alma como cualquier otra que necesitan del amor de Dios. ¿Sabe usted que la palabra gay significa gente feliz, pero los gays no son felices? La mayoría no puede decir que son felices porque no puede ser feliz alguien que tenga problemas con la familia, que tenga problemas con la sociedad, especialmente en el inicio de ese movimiento. ¿Cómo puede ser alguien feliz cuando todo el mundo lo ve extraño? ¿Cómo puede ser alguien feliz cuando sabe que su padre le duele su corazón por ver cómo anda su hijo o cómo anda su hija? No es realmente feliz. Pero les digo algo, mis amados hermanos. El enemigo se ha encargado de confundir las mentes. Confundir las mentes. Llaman odio al verdadero amor.
Porque hay que tener demasiado amor por una persona para parársela al frente y decirle, vas rumbo al infierno. Vas caminando de espaldas a Dios y de aquí a unos cuantos años te espera un barranco sin fin. Y Dios no quiere que caigas en ese barranco. Él quiere que cambies de dirección. El verdadero amor lo llaman odio. Cuando comenzamos a proclamar la verdad, nuestra intención no es ofender a nadie. Yo no trato aquí de ofender a nadie. Ni pienso en alguien en específico cuando estoy hablando aquí. No es ofender a nadie. No es algo personal con ninguno que escucha. Yo no tengo nada en contra de ninguno que escucha. Es la voz de Dios confrontando el pecado. Cuando se está hablando aquí, se está hablando de lo que dice la Biblia. Y cuando comenzamos a hablar, es la voz de Dios confrontando el pecado con la única intención de generar en ti un arrepentimiento para salvación. El amor verdadero no calla, sino que habla. Cuando alguien te ama, tiene que hablarte, tiene que decirte, no puede callarse. No odia, sino que ama. Y nuestro deber es proclamar la verdad con fidelidad. El verdadero amor habla la verdad. Y vienen realmente, mis amados hermanos, tiempos duros para la iglesia. Tiempos duros, mis hermanos, incluso para criar hijos. Una cosa le dice usted en casa y otra cosa le dicen en la escuela. Una cosa le dice usted en casa y otra cosa ven en la calle. Tiempos duros. Estamos ante un gran desafío gigantesco. Hay toda una maquinaria lista esperando su momento para venir con toda su fuerza y tratar de socavar las bases y fundamentos de la sociedad que es la familia. Está lista ya, con la única intención de destruir las bases, de socavar los fundamentos de una sociedad que es la familia. Por eso hoy más que nunca necesitamos de hombres y mujeres, amén, comprometidos con la verdad, mujeres valientes y una iglesia firme que proclame y anuncie la verdad y nada más que la verdad. Ahora, en primer lugar, se van a levantar los sacerdotes del diablo y todos los que están con él. Y usted dice, ¿y por qué usted llama sacerdotes del diablo a los sacerdotes que estaban allí? Bueno, Jesús le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Ahora, el Señor era amoroso, ¿sí o no? Pero el carácter de Dios es completo. No podemos hablar solamente de una parte del carácter de Dios. Si alguien dice, el pastor es buena gente, pero no conoce mi carácter completo, estaría dando una idea errada de mí, ¿verdad? Yo no puedo hablar que un esposo o una esposa es mala porque tenga debilidades. En el caso de Dios no tiene debilidades, pero sí tiene un carácter santo, puro. Y es un Dios justo, misericordioso, amoroso, pero también es un Dios santo. Por lo tanto, tiene que corregir lo deficiente y lo malo. Entonces se van a levantar los sacerdotes del diablo. ¿Para qué? Para perseguir a la iglesia. Y dice la Biblia, en los textos que leímos de Hechos, en el versículo 17, capítulo 5, verso 17, vamos a volverlo a leer para que entendamos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ¿se llenaron de qué? De celos, se llenaron de ira, se llenaron de envidia, se llenaron de maldad, de malicia, por causa de ¿qué? De lo que estaban haciendo los apóstoles. ¿Y qué estaban haciendo? Proclamando la verdad. Entonces se van a levantar para perseguir la iglesia del Señor. Dios había dicho de los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. San Juan, capítulo 8, versículo 37, yo quiero leerlo para ustedes. San Juan, capítulo 8. Y vamos a ir al versículo 37 y vamos a ver qué dice la Escritura. Dice lo siguiente, 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hay gente que no le agrada la palabra de Dios. Y dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús está diciendo, yo tengo un Padre, mi Padre es Dios, pero ustedes hacen lo que hace su Padre. Respondiendo, y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes me quieren matar, dicen que son hijos de Abraham, pero eso no es lo que hubiese hecho Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no escuchan mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, ¿tiene coherencia lo que estamos hablando en esta mañana? Sí tiene coherencia. Tiene su sustento en la palabra de Dios. Créanme, mis amados hermanos, créanme, Dios habla la verdad y nada más que la verdad. La Biblia es la palabra de Dios y nosotros debemos proclamar esa verdad, aunque los hijos del padre de ellos, que es el diablo, se opongan y no quieran escucharla. Entonces, van a perseguir a la iglesia de Dios. El simple hecho de ver cómo la obra de Dios avanzaba llenó de ira y celo a los líderes religiosos. Ese celo perverso los llevó a maquinar maliciosamente. Comenzaron a maquinar maliciosamente en cómo hacerle una trampa para destruir la iglesia, porque ellos pensaban que destruyendo a los apóstoles destruirían la iglesia. ¿Cuán lejos estaban ellos de la realidad, mis hermanos? Pensaban que destruyendo a los apóstoles destruirían la iglesia, pero estaban muy lejos de la realidad. Sin embargo, los encerraron en la cárcel. ¿Había razón? No había razón, pero los encerraron. A veces quienes servimos a Dios nos preguntamos, ¿y por qué Dios permitió esto? Si le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué Dios permite esto? Ahora, Dios siempre tiene planes, amados hermanos. Dios siempre tiene planes más grandes de lo que nos imaginamos. Hay cosas injustas que nos suceden, que Dios permite en nuestras vidas para manifestar su poder. Aunque las maquinaciones de los sacerdotes parecían haber tenido éxito, solo fue una forma de Dios magnificar su poder. Los encerraron en la cárcel, les pusieron seguridad, pero de allí los sacó el Señor de manera extraordinaria. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque por causa de la verdad les tocó padecer como si fueran malhechores, como que si fueran delincuentes. Y es así, a veces la gente inocente presa y los delincuentes afuera. Estaban paseando por ahí las calles de Maracay con su frente en alto como si fueran unas personas dignas de la libertad que poseen. Sin embargo, en este caso fueron los apóstoles los que estaban allí, presos sin razón alguna, pero de allí los sacó el Señor de una manera extraordinaria. Lo primero que usted debe recordar siempre es, Dios cuida de lo suyo. Diga conmigo, Dios cuida de lo suyo. Dios cuida de mí, mi hermano, y cuida de usted. Él está pendiente de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones. Él cuida de lo suyo. Quienes están por el Señor estará por ellos. Si usted está por el Señor estará por usted. La Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es. Pero el que es con el Señor, pues con él estará el Señor. De manera que quien es por el Señor estará por ellos. No importa cuán poderoso parezcan quienes están en contra de nosotros, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios es más grande que nuestros adversarios. Y esa era la razón por la cual los apóstoles podían servir al Señor valientemente, porque sabían que Dios era mayor y mucho más grande que sus adversarios. Y su verdad, o sea, su palabra, es digna de ser predicada a pesar del odio y las amenazas que los enemigos de Dios puedan estar lanzando constantemente. La palabra de Dios es digna de ser predicada y digna de ser recibida por todos, decía el apóstol Pablo. Ahora, quienes andan en la voluntad de Dios, ¿cuántos están en la voluntad de Dios? Quienes andan en su voluntad, quienes andan en la voluntad de Dios y quienes están en sus propósitos siempre contarán con su respaldo sin importar la adversidad o la dificultad. Siempre estará allí para socorrerlos. Si usted está en el propósito y en la voluntad de Dios, Dios siempre estará con usted. Usted siempre contará con su respaldo sin importar la adversidad o la dificultad. Diga conmigo, Dios está con nosotros. No debemos temer, mis amados hermanos. Dios está con nosotros. El verso 19... de hecho dice claramente,
Hechos 19, del capítulo 5, dice lo siguiente, que Dios envió, ¿qué mandó el Señor? Un ángel. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, los líderes religiosos lo metieron en la cárcel. ¿Qué hubiese pensado usted? Bueno, Señor, se acabó la acción, ¿verdad? Aquí no iremos a podrir en esta cárcel. ¿Quién nos va a sacar de aquí? ¿Quién va a pagar por nosotros un abogado? Ni modo, aquí vamos a estar toda la vida, pero no. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puesto en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es como si el ángel les hubiera dicho, sigan adelante, ustedes no están solos. Sigan haciendo lo que Dios los mandó a hacer. Ustedes no están solos. Dios los envió a una tarea difícil, pero escúchenme, no están solos. Aquí estamos nosotros, enviados por Él para ayudarles, para guardarles y para socorrerles y librarles las veces que sean necesarias. Aleluya, amén. Aquí estamos nosotros, los ángeles de Dios enviados para librar, para guardar, para cuidar, para socorrer a quienes estaban sirviendo y haciendo la obra de Dios. No están solos. Tal vez muchas veces nos sentimos solos, mis amados hermanos. Nos sentimos luchando contra el mundo solos, pero no estamos solos. El ángel del Señor está a nuestro lado. Los ángeles del Señor, dice la Biblia, que son ángeles ministradores a favor nuestro. Están allí a disposición de Dios para que Él los envíe para socorrer a los suyos. No estamos solos. Quizás la lógica humana diría, si salimos de aquí, vayámonos rápido y escondámonos. ¿Qué hubiera hecho usted? Si usted está en la cárcel, lo sacan así y dice, no, ¿y qué voy a hacer yo a ver si me vuelven a meter preso? Yo me voy a esconder bien escondidito. Que predique Joel, pero yo me voy a esconder. Eso es el razonamiento humano, ¿verdad? Como humanos reaccionamos a veces de manera incorrecta. Por eso no debemos dejarnos guiar solamente por la emoción o por los sentimientos, sino por la razón y por la verdad. Diga conmigo, yo debo conducirme en base a la razón y la verdad. Porque con los sentimientos dejamos de hacer las cosas correctas. Con las emociones nos confundimos, pero la verdad y la razón, cuando gobiernan la vida cristiana, nos llevan siempre a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si pensamos solamente como humanos, hubiesen salido a esconderse. Pero para estos hombres transformados por el poder de Dios y convencidos de la verdad y de la encomienda dada por Dios, no iban a huir. Diga, el cristiano no huye, sino que se mantiene firme. Nosotros no andamos para estar huyendo por allí, mis amados hermanos. La fidelidad al Señor siempre será respaldada por Él. Siempre será respaldada por el Señor. La fidelidad siempre será respaldada por Él. No era fácil ser fiel, mis amados hermanos. En medio de un mundo perverso, la Biblia nos enseña que en todas las épocas, quienes han sido fieles al Señor han salido victoriosos. Quienes han sido firmes y fieles al Señor han salido victoriosos en medio de situaciones complicadísimas. Porque usted y yo estamos viviendo algo maravilloso que la iglesia primitiva nunca vivió. Y a veces no somos fieles. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? En medio de tanta papaya, no somos fieles. Y en medio de tanta adversidad, con peligro de muerte, los discípulos se mantuvieron fieles al Señor. Pero la Biblia nos enseña, y esto debe recordarlo siempre, que en todas las épocas, quienes han sido fieles al Señor han salido victoriosos. ¿Quieres tener victoria? Mantente firme y fiel. Mantente firme y fiel, aunque en este momento todo parezca tenebroso, tormentoso y difícil. Pero mantente fiel al Señor y a su palabra, y te aseguro que saldrás victorioso. Para muchos esto es un cuento de hadas, de que vino un ángel y abrió la puerta y salieron los presos no vale, es una película, Jesús. Eso es una película, hermano. Eso no sucede en el día de hoy. Dirán muchos, ¿no? Algunos pensarán que esto es un cuento de hadas, pero mi amigo, Dios es poderoso, amén. Dios es poderoso y hace cosas inimaginables. Dios hace cosas inimaginables. Y si algo caracteriza a Dios es el hacer cosas asombrosas.
Si algo caracteriza a Dios es que Él hace cosas asombrosas y verdaderamente difíciles. Dios nunca hace lo que otro puede hacer. ¿Se da cuenta que los milagros son cuando ya no hay más nada que hacer? Cuando todo el mundo da por perdido. Bueno, Dios hace realmente el trabajo difícil. Y Él hace lo que más nadie puede hacer. Entonces no es un cuento de hadas. Es la experiencia de unos hombres que confiaron en Dios, en el cual Dios se manifestó con gran poder y con gran gloria. Dios hace cosas asombrosas. Él hace las verdaderamente difíciles. Él envió su ángel, así como cuando Daniel estaba en el foso de los leones. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Y por qué estaba Daniel en el foso de los leones? Por la verdad. La verdad es que no podemos tener ídolos, no vamos a adorar dioses ajenos, nos vamos a mantener firme y fiel. Y voy a seguir orando, aunque ustedes digan que me van a matar y que van a hacer lo que quieran. Hagan conmigo lo que quieran, pero seguiré fiel al Señor. Estaba sentenciado, mi hermano. ¿Y a dónde lo lanzaron? En el foso de los leones. Pero, dice la Biblia, mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Ahora, no es como algunos dicen, era que los leones no tenían hambre en ese momento. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando el rey se acercó y llamó a Daniel, así con voz triste, y respondió, sí, mi señor, aquí estoy. ¿Has podido? Sí, mi Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones. A las personas que lanzaron después con sus familias y todo, dice que los leones no lo dejaron caer al suelo porque en el aire lo desbarataron. Entonces sí tenían hambre. Pero cuando Dios está por los suyos, amén, y cuando Dios interviene, y cuando Dios está en el asunto, y cuando Dios está simplemente respaldando nuestra fidelidad, vemos la gloria de Dios. Y Dios quiere, mis amados, que como Daniel en el foso de los leones, nosotros nos mantengamos firmes. O también como sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se recuerdan? Que dice la Biblia que fueron echados en el horno de fuego. Y en ambas ocasiones, estos hombres decidieron ser fieles a Dios. Y en el horno de fuego, ¿qué habían? Ángeles. Dice, veo un cuarto, no fueron 3 lo que echamos. ¿Y ese cuarto quién es? Bueno, estaba el ángel del Señor allí, en medio del fuego. Ahí también está otra historia, de que por la verdad, estos hombres fueron lanzados en el horno de fuego. Ahora, ser sincero, transparente y genuino y verdadero en el Evangelio va a traer consecuencias. Pero no se enfoque en las consecuencias, sino en el Dios, amén. Y enfóquese en ser fiel, porque la victoria siempre estará con aquellos que se mantienen firmes al Señor. En ambas ocasiones Dios los libró. Dios se manifestó. Decidieron ser fieles a Dios aun cuando el Señor no les librara, porque estos hombres dijeron, aunque sabemos que Dios nos puede librar, pero si no nos librara, igualito no vamos a hacer lo que tú quieres. No vamos a mantener firmes en la voluntad del Señor. Para el Señor no hay nada imposible, dígalo. Nada hay imposible para Dios. Dios los libró de la cárcel. Dios los libró de muchas circunstancias. Los sacó para que continuaran llevando a cabo su propósito. Diga conmigo, Dios no nos va a sacar de la adversidad para que nos encerremos, sino al contrario, para que perseveremos y nos mantengamos haciendo su voluntad. Los sacó para que siguieran llevando a cabo su propósito. A veces Dios nos ha librado de ciertas circunstancias y decimos, no, ya no sigo en eso. Si Dios me libró es porque no quiere que yo siga haciendo esto. Si lo que estás haciendo, y aquí quiero que preste atención, si lo que estás haciendo es voluntad de Dios, si lo que estás haciendo es bueno y está en su palabra, y Dios te libra, no es para que dejes de hacerlo, sino para que sigas. Nunca será voluntad de Dios que la iglesia deje de predicar. Nunca será voluntad de Dios que la iglesia deje de predicar. Nunca será su voluntad que ésta se deje silenciar. Nadie puede silenciar la iglesia del Señor. No puede haber mordaza, no puede haber ningún tipo de presión que nos silencie. Siempre la voluntad de Dios es que proclamemos su palabra. Nosotros somos los parlantes de Dios, mis queridos hermanos. Somos los parlantes de Dios en este mundo. La tarea de la iglesia es proclamar la verdad. ¿Que vamos a tener oposición? Pues sí. Aquí estamos viendo una iglesia que fue perseguida por la verdad. ¿Vamos a tener oposición? Sí. Claro que sí. Y Dios lo sabe. Él está dispuesto a socorrernos y ayudarnos. Los apóstoles no salieron de allí muertos de miedo, directo a esconderse. No, ellos siguieron proclamando la encomienda del Señor. Dios va a cumplir su propósito con los suyos. Lo va a cumplir. A pesar de la adversidad y la dificultad,
Él cumplirá su propósito en ti y en medio de ti, pero debemos confiar, amén, y esperar en el Señor. Todavía nos queda mucho camino, mucho trabajo que hacer. Necesitamos seguir proclamando fielmente esa verdad, sin temor a los adversarios. Ahora, si usted sigue leyendo, en el capítulo 5 encontrará que se levantó un hombre. Y esto es interesante porque los enemigos de Dios, o los enemigos nuestros, a veces Dios los usa incluso para defensa nuestra, aunque ellos no lo saben. Ellos tenían en mente matarlos, hermanos. Ellos querían hacerlo y estaban buscando una excusita mínima para matarlo, pero no podían porque el pueblo sabía. La gente sensata escuchaba y decía, pero ya va, ¿por qué? Si ellos están diciendo algo que tiene razón, si ellos están diciendo algo que es verdad. Entonces dice que no lo podían maltratar delante del pueblo, pero sí se lo llevaron aparte. Y allí estaban conspirando para matar a estos hombres por la verdad. Siempre los poderosos, cuando se les menciona su pecado, quieren desaparecer a ese que le nombra su pecado. Y en medio de ese proceso dice que se levantó un hombre llamado Gamaliel y dijo, mire, varones, hermanos israelitas, vean bien qué es lo que están pensando hacer. Como diciendo, yo no me quiero meter en esta locura que ustedes piensan hacer y les voy a dar mi consejo. Era un hombre preparado, capacitado, estudioso, cauteloso, inteligente, pero que en ese momento Dios lo usó para guardar a los suyos. Cualquiera puede pensar otra cosa, pero la verdad es que Dios lo usó para guardar a los apóstoles. Y dice la Biblia que dijo, mire, no es sabio lo que están pensando hacer. Yo creo que deben dejar a esta gente tranquila. Porque si estas cosas que ellos están haciendo no es de Dios, esto se va a acabar. Por allá, quién sabe, en el siglo I de la iglesia, ¿cuántos años han pasado? Más de 2000 años. Entonces la cosa sí era de Dios, ¿verdad? Porque él decía, hace mucho se levantó un tal Teudas, se levantó un tal Judas, y aunque empezaron con mucho alboroto, se murieron ellos y se acabó, sus seguidores desaparecieron. Pero si esta cosa es de Dios, no sea que nos encontremos peleando con Dios. Ahora, ¿cuánta gente no hay peleando contra Dios? Porque la gente que pelea contigo, que pelea con mi hermano, con mi hermana, con la iglesia, con cualquier creyente, piensa que está peleando con un individuo en específico. Pero Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? ¿A los cristianos o a Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo ni sé quién eres tú, yo estoy persiguiendo a los cristianos, pero me estás persiguiendo a mí. Y lo que quería decir este hombre llamado Gamaliel es, si ustedes siguen perturbando a esa gente, puede ser que se consigan que están peleando contra Dios. Quédense tranquilos. No sigan ustedes oponiéndose a una batalla infructuosa, a una batalla tonta, porque nadie puede destruir lo que es de Dios. Hermano, la iglesia es una obra de Dios y nadie puede destruir esta obra. Pueden matar a un cristiano, pueden matar a 2 cristianos como mataron a Esteban y como muchos otros más, pero no van a destruir la iglesia, porque la iglesia es lo único que prevalecerá y permanecerá en medio de este mundo de maldad. Entonces quiero animarte de verdad a que confíes en el Señor. Quiero animarte a que seas fiel, a que seas firme, a que no tengas temor, a que pronuncies la verdad. Cuando digo pronuncia la verdad, no quiero que salgas de aquí con la idea de un exacerbado, de una persona sin conciencia, sin entendimiento. No me refiero a que vas a sacar baba por tu boca llamándole de todo. Tienes que aprender a usar la sabiduría de Dios. Tú puedes siempre decir la verdad, pero hay formas de decir la verdad correctamente. No quiero que busques un homosexual y le digas un montón de cosas. Quiero que te sientes con él. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes sentar con él? ¿Por qué no puedes ir a una plaza y sentarte con él? Y hablarle por la palabra, mostrarle lo que las Escrituras dice. El problema no es, y aquí quiero que nos autocorrijamos, no es que a veces la gente no quiere escucharnos, es cómo estamos haciendo las cosas, mi querido hermano. No, porque esa es la verdad, eso está en la Biblia. Sí, pero ¿cómo lo estás presentando? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Tú puedes ser un estorbo y puedes ser una traba en el trabajo evangelístico. Ninguna prostituta, ningún homosexual, ninguna persona de esta que tú te acerques con buenas intenciones, con oración, con preparación, con sabiduría, puede que se moleste, puede ser que sí, pero la mayoría de las veces se debe a la forma en cómo lo tratas, a ese aire de superioridad,
a esa falsa santidad, a ese desprecio con el cual le hablas. Pero si te acercas, primeramente orando al Señor, primeramente con sabiduría, y hablas con Él como con cualquier otra persona, como que si fuera cualquier otro pecador, y no te enfocas solamente en su homosexualidad, sino que vas a Él como un pecador y te sientas y le compartes el Evangelio, tal vez la reacción sea diferente. Pero sé que muchos de nosotros cometemos errores. Vamos con el dedo señalador y vamos con toda la descarga de la artillería pesada y comenzamos a insultar en vez de predicar. La predicación no es insultar. Y si queremos ganar almas para Cristo, tenemos que ser sabios y tenemos que hacer buen uso de la palabra de Dios. Todo tiene su momento. Ahora es diferente si yo estoy al aire libre predicando y alguien se ofende y me pueden lanzar un tomate o una piedra, eso es otra cosa. Pero yo me refiero a que tenemos que saber tener tacto también con el que no tiene a Cristo. Amén. Hay una generación, yo creo que antediluviana, se quedó niño de pecho en comparación con la que tenemos, pero que necesita oír la palabra de Dios, que necesita saber que hay un juicio sobre este mundo. Pero ¿quién va a ser ese que va a proclamar esa verdad? Padre, queremos darte gracias una vez más por este día, Señor. Gracias porque es mejor que padezcamos haciendo el bien, Señor, a que padezcamos haciendo el mal, Señor. En este mundo se sufren por dos cosas, o haciendo lo correcto o haciendo lo incorrecto, Señor. Pero somos bienaventurados si nuestro sufrimiento es haciendo tu voluntad y haciendo tu obra, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están mis hermanos, aquí están mis hermanas, aquí están los jóvenes que están escuchando tu palabra. Ellos tienen un mundo difícil por delante, Señor. Un mar de contradicciones, Señor. Ellos van a ser puestos a prueba, Señor. Su fe va a ser, Señor amado, puesta a prueba en medio de una generación maligna en la cual ellos tienen que mantenerse puros e íntegros, Señor. Padre, los que estamos criando hijos, Señor, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, Señor, ayúdanos a decirles en amor, con autoridad y con misericordia tu verdad, Señor. Que podamos ser buenos administradores de esta gracia, Señor. Y que como iglesia seamos el faro de salvación, la luz, Padre, que alumbra a un mar en oscuridad, Señor. Que seamos, Señor, fieles a tu palabra. Que sepamos que aunque los desafíos son grandes, Señor, mayor eres tú, Señor amado. Que no tengamos temor de anunciar la palabra tal cual como tú nos las has entregado, Señor. Que usemos los métodos humanos que sean necesarios, Señor, siempre y cuando, Señor, nos ayuden, Señor, a ser más fieles a tu palabra. Pero que nunca dejemos tu palabra por confiar en los métodos humanos, Señor. Padre, gracias por la iglesia, Señor. Gracias por cada hermano y gracias por los presentes, Señor. Bendíceles de una manera muy especial, Señor, y ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.